gasto, entonces 6 le vamos a colocar, así de golpe, ya no por separado, al lavamanos, al otro lavamanos, al inodoro por separado, a la ducha por separado, la tienda por separado, ya no. Todo el conjunto de un baño y medio, 6 unidades de gasto. Y si hay baño completo, como también hay en la planta baja, ¿no? Un baño completo hay, al lado del baño grande, 5 unidades de gasto. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta con respecto a esta tabla? ¿Ya? De todas maneras, si tienen dudas, lo pueden preguntar, ¿no? En el transcurso de la semana vamos a responder sus dudas para que ustedes puedan realizar su trabajo. Bueno, a ver, en cuanto a que logren ya acomodar, ¿no?, las unidades de gasto a cada aparato o a cada conjunto, con una sumatoria de todas las unidades de gasto para un cierto tramo o para una cierta tubería, tramo de tubería, digamos que la sumatoria de un cierto tramo, la sumatoria de unidades de gasto que alimenta ese tramo es, digamos, 25. Entonces vamos a tener 25 unidades de gasto. Tengo un problemita que se va mucho arriba, ¿no? En este caso no sé qué ha pasado, pero digamos que da 25 unidades de gasto el total de todos los aparatos, ¿no? Y lo que vamos a hacer con esta tabla es directamente saber el caudal máximo probable que esa tubería tendría, ya ese tramo de tubería tendría. ¿A qué se refiere esto? Esto está en litros por segundo, ¿ya? Entonces tal vez eso falta aclarar acá. No sé si está aclarado. Aquí está. Los gastos están en litros por segundo. Entonces estos gastos, estos caudales, ya vamos a tenerlos mediante las unidades de gasto, ¿no? En litros por cada segundo. Entonces eso va a ser lo bueno, que hoy no vamos a necesitar hacer muchos cálculos hidráulicos, sino directamente con tablas vamos a obtener los valores. Entonces, si todos los aparatos, digamos que suman 25, les decía, directamente vamos a leer de aquí, de estas columnas, cuánto sería el caudal en litros por segundo. Por ejemplo, aquí, este es el valor que vamos a leer ya, el que está al lado de las unidades de gasto. Aquí tenemos 25 unidades de gasto y el valor que vamos a leer va a ser 0,59 litros por cada segundo, ¿ya? Eso es porque vamos a utilizar ese valor porque en los baños hay instalado inodoros con tanque, ¿no? Aquí tenemos la columna de tanque y esta es la columna de válvula, ¿no? Estas columnas de válvula no se utilizan para instalaciones domésticas. En algunas instituciones pueden haber inodoros especiales que tienen una válvula de descarga directa, donde el agua ya no se acumula en tanques, sino directamente de la red, de las tuberías, se descarga el inodoro. Pero cuando utiliza un tanque, eso es lo que tenemos en las viviendas, ¿no? En todas las viviendas se utilizan inodoros con tanques. Por eso vamos a utilizar esta columna de tanques, ¿ya? Entonces ustedes van a leer el valor de esa columna. Le vuelvo a repetir, para 25 unidades de gasto, vamos a leer el dato de 0,59 litros por segundo de caudal de consumo, ¿ya? Entonces esto nos va a servir para calcular ahora el diámetro de la tubería de ese tramo. Y ahora hay otro concepto que también vamos a tomar en cuenta, que son las pérdidas de energía o pérdidas de carga en tuberías, ¿no? Esas pérdidas de carga le vamos a llamar H sub F, y esas H sub F se calculan con un factor que se llama un factor J de pérdida de energía en metros de columna de agua que se van perdiendo por cada metro de recorrido de tubería. Es decir que, y se lee con este abaco, es decir que cuando el agua circula, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Del inicio desde el medidor,
apenas circula un poco el líquido, ya se topa con con una válvula, ¿no? Entonces aquí, esta válvula, aunque esté abierta, le hace perder un poco de energía al líquido. Además, después cuando se cose el líquido al agua, todo este tramo de tubería larga, al rozar contra las paredes, también pierde energía, ¿no? Al llegar a esta T y al desviarse hacia este lado a la izquierda, pierde energía. O al circular directamente también pierde un poco de energía. Entonces el líquido va perdiendo energía, aparte de por la fricción que hay dentro de la tubería, dentro del líquido que vas rozando contra las paredes de la tubería, pierde energía en los codos, en las T's, en los accesorios, en las válvulas, y también va a perder energía, y eso, bueno, eso es aparte, pero también va a perder energía al subir, ¿no? Entonces, si sube 3 metros de piso a piso, pierde directamente 3 metros de presión, ¿no? Pero eso no es parte del cálculo de energías HF. Las energías HF que les estaba mencionando son por rozamiento y por válvulas y por T's y por codos, por los accesorios. Entonces, para calcular esa pérdida de energía HF, vamos a utilizar el factor J. Y ese factor J se obtiene de este ábaco. Es muy sencillo de utilizar. Por ejemplo, o para el ejemplo que les decía hace rato, a ver, vamos a hacer un ejemplo aquí rápidamente. Miren, aquí tenemos el caudal en litros por segundo. Hace rato teníamos un ejemplo de 0,59 litros por segundo, ¿no? en esta tabla, suponiendo que había 25 unidades de gasto y el caudal salía 0,59 litros por segundo. Entonces, con este caudal, ahora utilizamos este ábaco. Y en este abaco marcamos dónde está el 0,59, ¿no? En este caso, miren, aquí está el 0,1, 0,2, 0,4, 0,5 y aquí está el valor de 1. Entonces el 0,59 va a estar en estas divisiones, ¿no? En algún lugar intermedio. Si esto está dividido en 3, 1, 2, 3, entonces esto llegaría al 0,67. Esto es el 0,83, es porque estoy dividiendo desde el 0,5 hasta el valor de 1 en 3 partes, ¿no? Por eso les digo que aquí llegaría al 0,67, aquí al 0,83 y aquí al 1. Entonces, si esto es el 0,67, el 0,59 está aquí, por ahí aproximadamente. Bueno, después de ubicar ese punto aproximado del valor de 0,59, inmediatamente ahora hay que elegir un diámetro, ¿ya? Un diámetro, y vamos a elegir el diámetro en esta columna donde dice PVC, porque vamos a utilizar tuberías de PVC. Ahí vamos a elegir el diámetro, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos diámetros de, les decía, 3/4, media pulgada, 1 pulgada, este es 1 pulgada y 1/4, 1 pulgada y media. Ya, esto está en milímetros, ¿no? Esto está en milímetros, pero ya tienen que ir memorizándose que 15 milímetros o 16 milímetros es media pulgada, 20 milímetros siempre es 3/4, 25 milímetros es 1 pulgada, ¿no? Porque es 2,5 centímetros, ¿no? 25 milímetros. 40 milímetros es pulgada y media, y este sería pulgada y cuarto. Entonces podemos elegir a nuestro gusto, pero miren lo que sucede. Si elijo, por ejemplo, ¿no? Un diámetro de 3/4 de pulgada, ¿ya? Para este caudal, ¿no? Que teníamos acá, elijo este valor de 20 que está en esta rectura. Tendría que ser que la recta pase por este punto, ¿no? Entonces, yo elijo esa tubería. Ahora hago que las rectas recosa, pero sin moverse de este punto, ¿no? Tiene que pasar por este punto, que es del 20 milímetros o 3/4 de pulgada, es este punto. Entonces tiene que intersectar ese punto, esta recta, lo hacemos intersectar,
y ahora llegamos hasta el final, ¿no? Hasta aquí, pero haciendo pasar por ahí. Entonces ven, he empezado en el caudal de 0,59 que ya se tenía calculado, bueno, se tenía ya leído de la tabla, he hecho pasarlo por el diámetro de 3/4 de pulgada, que es este de 20 milímetros, que corresponde a este punto, y la recta me lleva aquí, ¿no? A estos dos valores del ábaco. Y aquí este último es de la velocidad. Y esto de la velocidad es muy importante, les decía, ¿no? Fíjense, esta velocidad está en metros por segundo. A ver, ¿a dónde me he llevado este caudal? Y eligiendo 3/4 de pulgada. Me ha llevado una velocidad de 2 metros por segundo. Para 3/4 de pulgada creo que es aceptable, ¿no? Hemos visto la tabla más arriba. Deben recordar algunos. Este es para 3/4, para 20 milímetros, 2 metros de velocidad máxima, es aceptable. Entonces todavía estoy en un valor aceptable. Casi me paso del valor, pero no. En este caso, con el ábaco, estoy en un valor aceptable. Pero imagínense que hubiese elegido, con este caudal de 0,59, hubiese elegido media pulgada. Pensando, ¿no?, que con media pulgada era suficiente. A ver, pero ¿qué pasaría? Si hubiese elegido media pulgada, tendría que ser que esta línea pase por este punto, ¿no? Y al pasar por este punto lo extiendo, pero tiene que seguir pasando por ese punto, lo extiendo, y miren qué velocidad tendría, de más de 3 metros por segundo, lo cual estaría equivocado, ¿no? No serviría, para este caudal, este diámetro de media pulgada no serviría. Entonces lo que tendría que elegir es por lo menos 3/4, ¿no? Con 3/4 sí funcionaba, ¿no? Aquí está nuevamente, aquí es 3/4, donde dice 20 milímetros. Este punto le corresponde al punto y apunta al 2, ¿no? Aceptable. Pero le subiremos a una pulgada. Una pulgada es aquí, ¿no? 25 milímetros es una pulgada. Esto le corresponde a este punto de acá. Entonces hacemos que la recta pase por ese punto, que está pasando por ese punto, y al llegar a la velocidad, ahí está, ha llegado a una velocidad de entre 1 y 1.5, lo cual es bueno, ¿ya? Es bueno porque es menor de 2, menor que 2 es la velocidad máxima que teníamos, era 2, ahora estamos en 1.30 y algo, ¿no? 1.3 podemos decir. Esto no interesa mucho qué valor es exactamente aquí, lo que interesa es que esté dentro del rango, ¿no? Que la velocidad no haya salido mayor que 2, que no haya salido aquí arriba, ¿no? Que no haya salido aquí arriba, para 3/4, ¿no? Para este valor de, mejor dicho, de una pulgada. Bueno, en una pulgada, a ver, la velocidad creo que era un poco más de 2 aceptable, pero si ha salido aquí con una pulgada, escogiendo una pulgada, ha salido una velocidad de 1.30 y algo, es muy bueno, porque además la velocidad mínima es 0.6, ¿no? Es 0.6 metros por segundo, y estar en este rango del 1, cerca del 1, es muy bueno para las tuberías de agua potable. Entonces, ustedes ya pueden elegir dos opciones, como han podido ver. Se puede elegir para 0,59, este caudal en litros por segundo de 0.59. Se puede elegir dos opciones. Con una pulgada, si elegimos una pulgada, la velocidad que sale es 1.30 y algo, pero está bien si elegimos 3/4 de pulgada y hacemos pasar por este punto, la recta, sale una velocidad de 2, casi 2, entonces está en el límite, ¿no?, de lo aceptable. Pero como está en el límite de lo aceptable, se puede elegir eso también. Y ahora, ¿en qué se diferencia la situación entre elegir una pulgada y 3/4? En el costo de las tuberías, porque es más caro de una pulgada, obviamente. Y también en este valor de aquí, de esta columna que no lo hemos visto hasta ahora, es justamente el valor J de la pérdida de carga. Este valor J nos genera diferentes valores si elegimos 3/4 o una pulgada. Entonces aquí el valor de J está para este caso tuberías de PVC, son estos valores.
¿ya? El otro lado es para otras tuberías de fierro, por ejemplo. Aquí entonces tenemos que leer el valor en este lado. Para este caudal de 0,59 y para este diámetro de 1 pulgada, el valor de J sale aquí, ¿no? En este punto de intersección. Y ahora, ¿cómo lo leemos? Pues eso también tienen que saber ustedes interpolar. En topografía han debido avanzar interpolación, ¿no? Miren, desde esta línea hasta esta línea va del 0,05 al 0,1. Entonces lo que sucede es que se divide en 5 partes, ¿no? Aquí estará el 0,06, 0,07, 0,08, 0,09 y 0,1. Entonces aquí esto pasa por el 0, o 0,09, ¿ya? Haciendo la división en 5 partes, como les decía, 0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09 y 0,10 o 0,1. Entonces pasa por el 0,09. Entonces el valor de J, el valor de este valor J de pérdida de carga para la tubería de 1 pulgada es 0,09. ¿ya? Es un valor bajo en comparación a lo que saldría si eligiésemos la tubería de 3/4 de pulgada, que son 20 milímetros, ¿no? A ver, nuevamente voy a hacer pasar la recta por este punto que corresponde a este valor de 3/4 de pulgada. Lo hago pasar por este punto. La velocidad llegaba aquí, ¿se acuerdan? Ahí, ¿no? A casi 2. Pero en J, fíjense dónde está. Está arriba del 0,2, ¿no? En cambio, para el otro J estaba aquí, 0,09. No llegaba al 0,10, no al 0,1, no llegaba. Pero para 3/4, cuando se elige 3/4, ya es mayor el valor de J. ¿Qué significa? Que hay más pérdida de energía cuando los tubos son más delgados, ¿ya? Entonces en eso también se diferencia. Si están perdiendo mucha energía, y por ejemplo el agua, ¿no? El agua que debería llegar hasta el fregadero, al hacer todos los cálculos, ya no llega con la presión mínima, ya no llega. Entonces, ¿por qué los valores de J han salido muy altos? Porque han elegido tuberías muy delgadas y han elegido, por ejemplo, la de 3/4 en vez de la de 1 pulgada, en vez de la de 1 pulgada, y los valores de pérdida de energía, de pérdida de carga, salen más grandes, como aquí el valor de J para 3/4 sale más que 0,2, ¿no? Sale aproximadamente, como está, más o menos está en esta parte, a 1/3 entre 0,2 y 0,3, lo estás viendo a 1/3 más o menos. Entonces aquí saldría un 0,23, ¿no? Un 0,23 aproximadamente, haciendo una interpolación. Entonces es un valor grande en comparación de lo que salía aquí abajo, ¿no? Entonces con eso también hay que jugar en los cálculos de tuberías, que la pérdida de energía no salga muy elevado. Y para que no salga muy elevado, se eligen diámetros más grandes. Pero lo malo es que el precio es más caro, ¿no? Bueno, entonces con eso hay que ir jugando para que todo el sistema funcione, ¿no? Satisfaga y llegue con las presiones mínimas hacia los aparatos, hacia el más desfavorable. En este evacuo puede haber muchas dudas, ¿no? Por eso ahora quiero que pregunten, a ver. ¿Hay alguna duda que tengan? Porque generalmente aquí puede haber las dudas, ¿no? En cómo utilizar el abaco. Siempre se empieza con estos valores. Ustedes van a tener como datos, van a poder conseguir datos de las tablas de arriba, siempre el caudal. Entonces, el caudal les va a dar el primer punto donde tienen que acomodar. Y luego ustedes eligen el diámetro de la tubería, ¿no? Ustedes eligen ya la opción que mejor les parezca, con tal de que cuando apunte a la velocidad, esta recta que se traza, no rebase el 2 o no rebase el 1.6 para media pulgada, ¿no? No rebase las velocidades máximas permitidas según el diámetro que elijan, y tampoco sea menor que 0.6, que es la velocidad mínima. Entonces, el diámetro que elijan, que va a ser este punto, luego va a ser que la recta apunte a una velocidad, ¿no? Entonces, esa velocidad tiene que estar en este rango, ¿ya? Mejor si está en este rango que estoy señalando, es 0.8, 0.9, 1, 1.5, en este rango, ahí tendría que apuntar mejor, ¿ya? Pero aquí también es permitido, como les decía, según la tabla,
para 3/4 nos permite hasta 2, ¿no? La amplitud de 2. Solo que aquí también va a haber mucha pérdida de energía. A ver, ¿qué dudas tendrían los que han quedado? Brian, Selena, Richard. Licenciado, ¿Sí? ¿Qué dudas tendrían? disculpe, el 0.59, ¿podría explicar de dónde ha salido este dato? Este valor, ahí sale, hemos Sí. dicho, de esta tabla, que dice... No se escucha claro, dice, está ¿Ahora me entrecortado. escuchan? ¿Me están escuchando ahora? Sí, Licen, yo lo escucho bien. Selena. Selena, ¿me escuchas bien? Sí, dice, se escucha bien aquí, dice. Ya, Selena parece que tiene algunos problemas, a ver, pero les voy a enviar el video, ¿no? Para que lo puedan revisar con calma. Bueno, el caudal sale de esta tabla, les decía, ¿no? Por ejemplo, para un tramo de tubería, imagínense el medidor, ¿no? El medidor, el primer tramo de tubería que era largo, en la planta baja, ¿no? Desde el medidor hasta la primera T. Ese tramo tiene que alimentar a todos los aparatos, ¿no? A ver, mejor si les muestro también el plano. A ver, aquí está. Miren, por ejemplo, si hablamos de este tramo de tubería que va desde el medidor hasta esta T, el agua que tiene que pasar por este tramo de tubería, el agua que tiene que pasar, tiene que alimentar a todos los aparatos, porque este tramo de tubería luego se divide en muchos tramos, pero alimenta todo esto, alimenta todo esto, alimenta arriba, hasta el último aparato. Entonces, para este tramo vamos a sumar todas las unidades de gasto, ¿no? De este baño, de este 1,5 baño, son 6 unidades de gasto. De este baño entero, son 5 unidades de gasto. 5 más 6 ya suma 11. Del fregadero, creo que eran 2 unidades de gasto, ya suma 13. Más este baño grande, un baño y medio, tendríamos 13 más 6, 19. Más este medio baño, que es 3.5 unidades de gasto, tendríamos 22.5. Más este fregadero, que son 2 unidades de gasto, 24.5 unidades de gasto, ¿no? Entonces decimos que este tramo de tubería va a alimentar a 24.5 unidades de gasto, ¿no? De las que sale de la suma de todas las unidades de gasto de todos los aparatos, porque este tramo alimenta a todos los aparatos. Esos 24.5 buscamos en la tabla, ¿no? En la tabla de unidades de gasto y caudales. Aquí está esta tabla, ¿no? Esta tabla está en la norma, en el reglamento de instalaciones sanitarias domiciliarias, a ver, que es este reglamento, ¿ya? Aquí está esa tabla bien clara, ¿no? Bien nítida. Entonces, este reglamento les voy a enviar, porque algunos también no lo deben tener, como Brian, por ejemplo, tal vez se agrega más tarde, ¿no? Al grupo. Entonces, les voy a enviar de nuevo, y exactamente, no me acuerdo dónde está, más abajo debe estar. Estas son las simbologías de instalaciones. Ya, por aquí debe estar, a ver, número mínimo de artefactos, no, tampoco es esto. Bueno, entonces, la ubicación exacta ahorita no la tengo, pero ustedes la pueden buscar, está en esta guía, en este reglamento. Y de esa manera ya pueden leer los datos, ¿no?, que les estoy pidiendo. Sin embargo, también en el PDF que estamos avanzando, en el Word que estamos avanzando, aquí está. Esta es la tabla que esto les estoy hablando, ¿ya? Está en la página 142 del PDF, ya, 142 del PDF, pero en el impreso estaría en el 133. Esta es la tabla que les estoy hablando. Y les decía, ¿no?, que para ese primer tramo de tubería, ese primer pedazo de tubería que va del medidor hasta la T, alimenta a este primer tramo de tubería. Me refiero a todo este tramo del medidor hasta esta T. Alimenta a todos los aparatos, y todos los aparatos, lo he sumado rápidamente,
sumaban 24,5 unidades de gasto, ¿no? Eso les he dicho, 24,5, ¿no? Acuérdense ese número, lo vamos a ahora utilizar acá. Miren, en esta tabla de caudales, leyendo las unidades de gasto, no hay 24,5, ¿no? Hay 24 y luego hay 25. Entonces pueden interpolar si quieren, ¿no? Pero aquí no hay caso interpolar, les va a salir de 0,58 a 0,59. El valor de interpolación sería 0,585. Pero lo pueden redondear al superior. Eso les aconsejo, ¿no? Que lo pueden redondear al superior, como si hubiese salido a la sumatoria 25 unidades de gasto, ¿no? Como si hubiese salido ese valor. Entonces lo que ustedes van a hacer es leer este valor de 0.59 o 0,59, que va a ser el caudal que va a pasar por este tramo de tubería, ¿ya? Entonces este tramo de tubería va a tener que hacer circular o hacer pasar a través suyo 0,59 litros por cada segundo, ¿no? Eso se llama caudal, ¿no? Volumen sobre tiempo. 0,59 litros por cada segundo. Entonces de ahí se halla este valor, de ahí de esta tabla, ya que está en la norma, pero también está en este Word que estamos avanzando, ¿no? Que les voy a mandar en PDF. Ahora sí, Richard, se ve de dónde sale ese valor de 0.59. Sí, licenciado. Una pregunta más, dice. Ya. En la tabla dice uno tanque y válvula, y usted nos dijo que no vamos a utilizar tanque. Sí, solamente lo que dice tanque, la columna que dice tanque nada más. Estos valores de tanque. Ay, ya. ¿Y por qué no utilizamos? Los otros valores de válvula son muy grandes, ¿no? Eso les va a hacer salir diámetros muy grandes, que se utilizan en algunos edificios nomás, que tienen inodoros con válvula de descarga, se llama. Es como un botón del urinario. Los urinarios tienen un botón, ¿no? Para descargar agua. Todos los urinarios tienen un botón, ¿no? Que se aprieta y descarga agua, ¿no? Los inodoros, algunos inodoros especiales, tienen esos botones. Entonces, eso hace descargar el agua directamente de la tubería, pero necesita diámetros grandes y caudales grandes. Y no se permite su instalación en viviendas, ¿ya? De esos inodoros con válvula. Por eso en todas las viviendas es obligatorio utilizar inodoros con tanque, ¿ya? Entonces, por eso van a utilizar estos valores de tanque, ¿ya? Estos valores de acá. Entonces, miren, hay si las unidades de gastos para un edificio grande, digamos, ¿no? Salen, digamos, en 100 unidades de gasto o más, aquí está el valor, ¿no? Por ejemplo, para 100 unidades de gasto, el caudal sería 1,54. Para 600 unidades de gasto, el caudal sería 4,91. Estos valores son ya para edificios grandes, ¿no? De muchos pisos. Para un edificio de 2 pisos, como hemos visto, apenas sale unos 25 unidades de gasto, ¿no? 0,59 litros por segundo. Ya, ahora, ¿alguna duda más que tengan para leer el ábaco? Este ábaco es clave, ¿no? De aquí van a tener que leer muchos valores, ¿no? Este valor de J, saber, bueno, escoger también, ustedes van a elegir el diámetro, y ese diámetro les va a llevar a una velocidad, ¿no? Entonces, este ábaco es muy importante, porque las velocidades tienen restricciones, ¿no? A un cierto valor mayor, y el valor menor es 0,6, ¿no? Menor que esto no tiene que ser, ¿no? El valor de la velocidad del agua. ¿Alguna duda más que tengan? Creo que no hay dudas, ¿no? Bueno, entonces, la primera tarea que les voy a dejar ahora para la siguiente clase es que ustedes consigan, les he dicho, el plano, ¿no? Un plano de una vivienda y su isométrico, ¿no? Ustedes dibujen su isométrico, ¿no? Y lo que van a hacer es
identificar el punto más lejano, ¿ya? Van a identificar el aparato más lejano, más desfavorable, y tienen que hacer un trazado hasta ese aparato, ¿no? Por ejemplo, aquí todo parece igual, ¿no? Todo está con negro, no distinguimos cuál es el tramo más desfavorable, ni hay longitudes en este plano, pero, a ver, aquí está lo que tienen que hacer. Tienen que marcar este tramo más desfavorable. Aquí está su demarcación con rojo, ¿no? Entonces, el recocido del agua empieza en el medidor, tiene que llegar hasta este codo, hasta esta T, mejor dicho. Luego de la T tiene que llegar hasta este codo, del codo tiene que llegar hasta esta T, al punto B. Del punto B tiene que llegar hasta esta T, que llega al primer piso. Desde esta T tiene que llegar hasta este codo, que sería el punto D, y mejor dicho, esta T. Y desde esta T finalmente llega hasta el fregadero, que sería el punto E. Y esta línea es el trazo más desfavorable, el recocido más desfavorable del agua, porque tiene que recoger la mayor distancia y la mayor altura hasta este lugar, ¿no? Ustedes tienen que identificar en sus isométricos este trazo más lejano, con otro color también, como está aquí con color rojo, también lo pueden hacer, y le colocan las distancias, ¿ya? Las longitudes de tubería, ¿no? Para este recocido más desfavorable, por ejemplo, aquí el primer tramo es 9,20 metros, esto es 2,95, este pedazo de acá, de aquí es 0,40, este pedazo de aquí es 0,65, esta subida de la planta baja hasta la planta alta es 3 metros, ¿no? Esto es 0,95, 0,40, 1 metro, 0,75, 6,65 y 0,90 de subida para el fregadero, hasta el fregadero. Entonces, ustedes también van a hacer lo mismo. Ya tienen que identificar el tramo más desfavorable, o el trazado más desfavorable hasta el punto más lejano, y marcar eso con otro color y anotar las distancias, ¿no? Las longitudes de cada pedacito que hay, ¿no? De codo a codo o de T a T, esta subida, luego de esta T a esta T, de esta T a este codo. Cada pedacito tiene que tener su longitud. Es lo que tienen que hacer. Y además, me van a hacer lo siguiente, van a colocar las unidades de gasto. Miren, aquí está sin unidades de gasto, ¿no? Por ejemplo, la ducha, yo sé cuánto vale, pero aquí hay que anotarlo, ¿ya? Entonces, el ejemplo está en este PDF que les voy a enviar, de cómo se identifican las unidades de gasto. Miren, aquí está, en estos cuadros rojos está la indicación de qué cosa hay en cada piso. Digamos, en la planta baja hay todo esto, ¿no? El medidor, el baño grande, todos estos aparatos corresponden a un baño grande, ¿no? Que sería un baño y medio. En cambio, estos tres aparatos de acá corresponden a un baño completo. Este lavadero corresponde a un lavarropas o una lavandería que está en un cuarto de lavados, ¿no? Entonces, aquí el plano de planta ya les he mostrado. Estos son los aparatos que hay en la planta alta. Todos aquí están señalados. Este es el plano de planta alta. Y aquí empieza la solución del problema, es trazar, justamente hacer ese trazado de la ruta más desfavorable, ¿ya? Y colocar las longitudes correspondientes. Ustedes van a hacer eso. Y luego hay que llenar una tabla, ¿no? El llenado de la tabla les voy a explicar con calma en la siguiente clase, pero ustedes vayan haciendo este trazado que les he pedido y vayan anotando las unidades de gasto a cada aparato o a cada conjunto, ¿ya? Si identifican un baño completo, por ejemplo aquí, ¿no? Estas 5 unidades de gasto están redondeadas para un baño completo, que tiene ducha, que tiene inodoro y que tiene lavamanos.
todo el baño completo es un conjunto de 5 unidades de gasto. Todo esto que está redondeado también aquí, que es un baño y medio, que tiene 2 lavamanos, ducha más tina y inodoro, son 6 unidades de gasto. Entonces igual los redondean, todo un conjunto, y tendría 6 unidades de gasto. El lavadero, que es la lavandería de ropa, solamente como sería un aparato solitario, ¿no? Es decir, individual, 2 unidades de gasto. Esto es en la planta baja, ¿no? Lo mismo hacen en la planta alta, ¿ya? En la planta alta, todo esto es el mismo baño grande de abajo, el baño y medio, serían 6 unidades de gasto. En esta parte solo había medio baño, ¿no? Sin ducha, solamente lavamanos e inodoro. Entonces todo ese conjuntito de 2 aparatos, 3,5 unidades de gasto, que se lee de la tabla, ¿no? De más arriba que les he mostrado, donde están los valores de unidades de gasto por cada aparato o por cada conjunto, ¿no? Van a revisar el video donde les muestro eso. Y finalmente aquí hay un fregadero individual, 3 unidades de gasto. Es lo que tienen que hacer para la siguiente clase y enviármelo, ¿no? Como primera práctica. Les voy a mandar las instrucciones, enviarme el plano de isométrico con esta demarcación de la ruta más desfavorable y con la anotación de las unidades de gasto por conjuntos y por aparatos individuales. ¿Alguna duda que tengan para esta primera práctica? Licenciado, vamos a calcular la velocidad. Todavía no, pero si es que se animan, ya pueden ir haciéndolo, porque en este PDF, que lo he preparado también para el primer grupo, están todos los pasos explicados, desde qué hay que hacer primero, paso 1, qué se hace, paso 2, cómo se llena la tabla poco a poco, cómo se hace esto, cómo se utiliza el ábaco que les he mostrado, ¿no? A ver, bueno, primero, cómo se lee esta tabla de los caudales, que a ratos Richa tú me estabas preguntando, cómo se leen los valores. Aquí está el ejemplo de cómo se leen los valores, y aquí dice por qué sale 0,59 y a cuánto se redondea o cómo se hace, cómo se lee el ábaco, lo que les he explicado ahora en el video, está explicado también en el PDF con todos los pasos. Primer paso, el caudal. Segundo paso, elegir el diámetro. También como segundo paso, cuando elijan el diámetro, al mismo tiempo hay que ver la velocidad, ¿no? Que salga entre 1, 1,5, que salga por este valor. Es parte del segundo paso. Y el tercer paso es leer el valor de J. Entonces, si ya se van animando, pueden ir leyendo esos valores, si entienden este PDF. Pero si no lo entienden, me pueden preguntar, o en la siguiente clase les voy a terminar de explicar esto con calma, ¿no? Y pueden preguntar también en ese momento vía Skype. Vamos a volver a pasar. Lo voy a volver a explicar toda esta parte del llenado de la tabla. Se cumplen todos estos pasos. Hay que leer otra tabla aquí de accesorios. Pero en este PDF está explicado cómo se hace esta lectura. Y finalmente, ese primer tramo que iba del medidor a la primera T, es el tramo OA. Unidades de gasto sale 25,5, el caudal sale con 0,60. Se ha elegido una pulgada de diámetro. La velocidad que sale eligiendo una pulgada de diámetro, en el ábaco sale 1,4 de velocidad, lo que es aceptable, ¿no? Una velocidad buena. J sale 0,1 en el ábaco. Esta longitud natural es la longitud que está en el plano de isométrico. Esta longitud equivalente se calcula mediante los accesorios, mediante esto. La suma de un codo más una válvula más una T, eso hay que sumar en el tramo que se tenga. Y de ahí sale esta longitud equivalente, ¿ya? Eso, léanlo si quieren ir avanzando, si quieren ir adelantándose a lo que vamos a avanzar en la siguiente clase, pueden ir adelantando ustedes por sí mismos leyendo este PDF. Y luego se suma esta longitud natural, que es la longitud que está en el isométrico, la longitud verdadera de la tubería, más esta longitud equivalente que corresponde a los accesorios, ¿no? A los codos, a las T's, a las válvulas. Se suma y sale este valor. Y luego se multiplica el valor de J, el valor J que ha salido del ábaco, este valor J que ha salido del ábaco, se multiplica con la longitud total. Aquí está, longitud total por J, y eso nada más es HF,
y ese HF se rellena aquí. Así se calcula el diámetro para un tramo de tubería. Entonces el primer tramo, por ejemplo, en el plano que les he mostrado, desde el medidor hasta la primera T, ya se ha elegido 1 pulgada, su velocidad es buena. Entonces este es el parámetro que nos indica si está bien el cálculo, y el valor de J también nos puede indicar algo. Si sale muy elevado, ya saben que es porque han elegido un diámetro muy pequeño, ¿no? Pero si han elegido un buen diámetro, este valor de J les va a salir un valor aceptable, y eso también no les va a salir muy alto, ¿no? Si aquí este HF les sale un valor de 5, o de 6, o de 7, o de 10, eso es mucho, porque esta es la pérdida de energía. HF es la pérdida de energía. Entonces, en ese recocido del primer tramo OA, se está perdiendo 1,26 metros de columna de agua de presión. ¿Ya? Entonces, al final, cada tramo lo vamos a llenar así, como les voy a explicar en la siguiente clase, o como ustedes también lo pueden ver. Todos los tramos aquí están en este PDF que les voy a enviar. Para cada tramo se calcula lo mismo y se suman al final estas HFs para saber toda la energía que se ha perdido en todo el recorrido. Ya, entonces, ustedes ya depende de ustedes si quieren ir avanzando o solamente hacen la tarea hasta donde les he pedido, ¿no? Hasta esto de las unidades de gasto, hasta esta parte.